Bueno, continuamos con la sesión 2. Espero hayan disfrutado su café. Integración productiva regional es perspectiva comparada. Para ello contamos acá con la presencia de Nahuel O'Donnell, Marianela Guzmán y la licenciada Blanca Rodríguez. El licenciado O'Donnell, el doctor O'Donnell, es doctor en estudios internacionales por la Universidad del País Vasco y se desempeña como asesor regional del entorno de negocios de Sempromipe SICA. Anteriormente ha trabajado como consultor del Banco Interamericano de Desarrollo en Centroamérica, de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, ONUDI, en Mozambique, y como coordinador de cadenas de valor de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, Naciones Unidas, en su sede subregional en México. En el proyecto conjunto con el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, Crecimiento Inclusivo, Política Industrial Rural y Cadenas de Valor en América Latina y el Caribe. Ha sido coautor del Manual para el Fortalecimiento de Cadenas de Valor CEPAL-FIDA y responsable de la implementación de la metodología de la CEPAL para el fortalecimiento de cadenas de valor en México, Centroamérica y República Dominicana. Nahuel nos va a presentar la Estrategia Regional de Articulación Productiva de MIPYMES de Centromipe de SICA. Adelante, Nahuel. Bueno, muy buenos días a todas y todos. Es un gusto para mí estar aquí en la Secretaría del Mercosur. Quiero agradecerle muy especialmente a Virginia y su equipo, Erika y Laura, por habernos apoyado en todos los procesos logísticos y de organización para participar en este seminario. Bueno, y también es un gusto para mí venir a la Secretaría del Mercosur porque soy argentino, hace un par de años que estoy afuera y bueno, y tengo grandes amigos en esta casa, así que siempre es bueno volver a visitarlos y encontrarlos aquí. En esta oportunidad yo les voy a presentar la Estrategia Regional de Articulación Productiva MIPYME. Fue un proceso de construcción colectiva que se llevó adelante por Sempromipe. Sempromipe es el Centro Regional de Promoción de la MIPYME del Sistema de la Integración Centroamericana y está adscrito al subsistema de la integración económica centroamericana, es decir, al subsistema que conforma la CIECA. Bueno, y tenemos aquí también la representación del colega de CIECA. Se lo denomina institución especializada del proceso de integración, surgió en el 2001 y está al frente de todo lo que es el trabajo con las micro, pequeñas y medianas empresas. Durante el proceso que se extiende del 2016 a mediados del 2017, se produjo la Estrategia Regional de Articulación Productiva MIPYME, la cual fue aprobada en junio de este año en la Cumbre de Presidentes y Jefes de Estado del SICA que se desarrolló en San José de Costa Rica. Al mismo tiempo vengo de una reunión que acabamos de mantener con el Consejo Directivo de Sempromipe en la ciudad de Panamá. Panamá en este momento se encuentra al frente de la presidencia pro tempore del SICA, en donde se ha aprobado también la cadena regional de valor sobre la cual vamos a aplicar la estrategia regional como primer piloto de implementación o de experimentación a nivel de cadena regional de valor. Y bueno, y más adelante les voy a contar cuál es y cuáles fueron el proceso de desarrollo para escoger finalmente esta cadena de valor. Nosotros estamos trabajando en Centroamérica en el marco de la Agenda Regional MIPYME. La Agenda Regional MIPYME reúne una serie de componentes como es la gestión de conocimientos y estadísticas, por lo cual todos los temas que se discutieron durante el primer panel para nosotros son sumamente importantes para ver cómo construimos estadísticas de manera colectiva en América Latina y en nuestra región SICA. El tema del emprendimiento, que es otra línea importante de Sempromipe. El tema de articulación productiva, que es lo que finalmente les voy a presentar hoy. Y de manera transversal también estamos trabajando mucho el diálogo público-privado-academia, el entorno de negocios, propuestas de financiamiento inclusivo y monitoreo y evaluación de impacto. Y asimismo la cuestión de género, es decir, la participación económica de las mujeres y el desarrollo territorial también forman parte sustancial de esta agenda regional MIPYME. Los ejes de la Estrategia Regional de Articulación Productiva son 5. El primero radica en cómo creamos una estructura de gobernanza y coordinación institucional en la implementación de la estrategia. Cuando entremos en el tema, yo solo les voy a presentar aquí solo 2 filminas vinculadas a cómo estamos entendiendo la gobernanza de la estrategia. Y la segunda cuestión, la creación de una metodología armonizada que de alguna forma reúna distintas experiencias que se han desarrollado en Centroamérica. La base de esta metodología armonizada es
toda la experiencia de trabajo de asistencia técnica que desarrolló la CEPAL, la sede subregional de la CEPAL en los países de su subregión, es decir, México, Centroamérica, República Dominicana, Haití y Cuba. Entonces lo que estamos haciendo en este momento es trabajar en este rediseño metodológico. ¿Por qué? Porque la metodología se centró o se concentró en trabajar cadenas de valor nacionales, y el desafío acá es, bueno, ¿cómo hacemos ese escalamiento para poder trabajar a nivel de cadenas de valor regionales? Lo cual es un desafío muy grande en términos de implementación, de cómo acompasamos los tiempos del trabajo metodológico entre los distintos países que forman parte de las cadenas de valor. Y después tenemos tres elementos que de alguna forma también surgen al partir de la aplicación de la metodología, que se encuentra vinculada a instrumentos de acceso a mercado, la inclusión de MIPYMES en cadenas de valor y la generación de infraestructura y de servicios de MIPYMES, lo que estamos entendiendo como entorno de negocios. Pero lo que es interesante aquí remarcar es que estamos pensando la integración productiva desde los mercados, ¿sí? Y esto es un desafío importante. Primero, Centroamérica es de las regiones más importantes, más abiertas de América Latina. El comercio intrarregional es superior al promedio que se presentaba hoy para los países de América Latina y el Caribe, que está por alrededor del 18%. Nos comentaba Daniel, en realidad en Centroamérica el comercio intrarregional es cerca del 30%, con lo cual esto va puesto en valor y es una región muy abierta, como les decía. Entonces estamos reflexionando sobre la integración productiva desde el mercado y el trabajar la línea fuerte de acceso al mercado y la metodología armonizada para ver cómo construimos de alguna manera las condiciones necesarias para potenciar el entorno del negocio, en el cual es clave el diálogo con el sector privado. Ahora bien, concentrémonos en cómo estamos reflexionando la implementación de la gobernanza y la coordinación institucional de la estrategia. Sempromipe está conformado por un consejo directivo del cual forman parte los 8 países de la región SICA, todo Centroamérica, incluido Belice, más la República Dominicana. El consejo directivo de Sempromipe fue el que escogió la cadena de valor sobre la cual vamos a hacer el piloto, la cadena de valor regional. Al mismo tiempo, Sempromipe va a estar al frente de la coordinación técnica, es decir, de implementar esta metodología armonizada que estaremos construyendo con nuestros colegas de CEPAL y de la CIECA, y vamos a trabajar también en el asesoramiento y acompañamiento de los planes nacionales de articulación productiva. ¿Por qué? Porque la misma estrategia regional de articulación productiva, yo tengo algunos ejemplares después para repartirles, plantea la necesidad de tener un agente de coordinación en términos nacionales que esté al frente de la implementación de la estrategia, pero también el diseño de planes nacionales de articulación productiva, y en este sentido vale la pena mencionar que Costa Rica es el país más avanzado en el diseño de este Plan Nacional de Articulación Productiva, que tienen pensado presentarlo en diciembre de este año. Al mismo tiempo estamos buscando entonces que los gobiernos de la región nombren un coordinador o coordinadora nacional de articulación productiva, porque para nosotros es fundamental el diálogo con la autoridad MIPYME de referencia que forma parte del Consejo Directivo de Sempromipe, pero también con las otras áreas de gobierno y con el sector privado nacional. Y esto es importante remarcar las otras áreas de gobierno, porque como surgió hoy durante la mañana, quizás no de manera central, pero trabajar en términos de cadenas de valor es un gran desafío, porque no solo la competencia corresponde al Ministerio de Economía o al ministerio que está al frente de trabajo con las MIPYMES, es decir, dependiendo de la cadena de valor, y tomemos el ejemplo, por ejemplo, los alimentos, que son muy comunes en nuestra región, empiezan a intervenir otras instituciones, puede ser el Ministerio de Salud, puede ser el Ministerio de Ambiente, las SENASAs, las autoridades de certificación, con lo cual es importante también tener un eje de articulación y de diálogo con los demás actores institucionales que forman parte del gobierno y que de alguna manera se encuentran vinculados a la cadena. Y esto nos va a permitir también descubrir algunas restricciones que se encuentran vinculadas a los cuellos de botella, muchas veces a las lagunas competenciales que hay dentro de la coordinación interinstitucional de nuestros gobiernos, y también descubrir algunas restricciones vinculadas al solapamiento de actividades, que esto también son algunos de los elementos que ponen muchas veces de relieve el sector económico, los empresarios de la región. Es decir, bueno, a veces estamos en el proceso de inscripción de nuestra empresa, de formalización o de patentamiento de un nuevo producto, y bueno, y nos encontramos como con espacios o legislación que no es lo suficientemente clara, que no sabemos cómo movernos. El coordinador nacional, bueno, va a articular técnicamente la cadena y nos va a acompañar en la organización de las mesas de diálogo,
y también contribuye en la creación de estos espacios interministeriales de articulación productiva que se fijan en la estrategia, pero sobre todo va a tener un papel de convocatoria fundamental con los actores del territorio, es decir, con los empresarios, con las asociaciones de empresarios, con las universidades y centros de investigación, para de alguna manera tener un equilibrio entre los dos niveles de la gobernanza, es decir, esta dimensión más vertical que hace referencia a la coordinación interinstitucional, pero también esta dimensión horizontal en la cual tenemos que potenciar la participación del sector privado. ¿Cuáles son los desafíos o las contingencias o los posibles riesgos que nosotros estamos previendo en la implementación de la estrategia? La variabilidad en los tiempos nacionales en el proceso de trabajo en una cadena regional de valor. Si para nosotros es un desafío trabajar cadenas de valor nacionales, piensen lo que es acompasar los tiempos y los procedimientos de al menos 4 países que son los que van a trabajar en este primer piloto de cadena regional de valor. La dificultad con la disponibilidad de consultores especializados. Esto surge también de la experiencia de trabajo que desarrollamos junto con Jorge Mario en la CEPAL, en el sentido que es muy importante identificar consultores que sean especialistas en la cadena de valor que vamos a estar trabajando. No es un proceso que pueda acompañarse a partir de consultores generalistas que trabajan en otras dimensiones, en financiamiento inclusivo, etcétera, etcétera. Necesitamos gente que conozca todo el proceso de la cadena de valor y, como decimos en muchos casos, si es posible conocer con nombre y apellido a los actores del sector económico para poder involucrarlos. Y al mismo tiempo, otra de las contingencias que podemos prever es alguna dificultad en la organización del diálogo interinstitucional o en la articulación de estas mesas de diálogo en las cuales nosotros vamos a validar las restricciones que van a surgir de nuestro mapeo y diagnóstico de la cadena de valor en cuanto al poder de convocatoria del coordinador nacional. Ahora, muy bien, empecemos un poco a entrar en el tema de la metodología armonizada, que me parece que es el centro de esta intervención. La misma estrategia regional de articulación productiva, MIPYME, fija 9 cadenas de valor que para aquellos que estamos vinculados con la economía sabemos que en realidad no estaríamos hablando de cadenas de valor en sentido estricto. En realidad lo que habla es de sectores, subsectores o actividades económicas en las cuales de alguna manera tendremos que mirar con lupa para identificar cuáles son las cadenas de valor efectivas con las que vamos a trabajar. El Consejo de Sempromipe entiende la articulación productiva como las políticas que promueven acuerdos colaborativos entre agentes económicos, y es importante remarcar la palabra agente económico en el sentido que no solo vamos a diseñar estrategias que estén vinculadas al grupo de MIPYMES. Como agente económico también podemos entender al Estado, si vamos a fortalecer líneas de compras gubernamentales, a empresas más grandes, a empresas multinacionales, con el fin de aumentar la competitividad de las empresas mejorando sus condiciones de entorno. Pero a partir de esta definición la gran pregunta es, bueno, ¿cómo hacemos operativa la articulación productiva? Y para nosotros la respuesta es a través del trabajo de cadenas de valor regionales. ¿Cómo es la metodología que nosotros estamos pensando? Y es importante mencionarles que esta metodología surge de anteriores experiencias desarrolladas por la CEPAL en México, Centroamérica y República Dominicana. Nosotros, bueno, hemos aprobado la Estrategia Regional de Articulación Productiva en el 2017 y acabamos de terminar el proceso de selección de la cadena regional de valor, con lo cual voy a hacer hincapié en esta presentación en cómo fue el proceso de selección de la cadena regional de valor. A partir de allí vamos a continuar con el mapeo de la cadena regional de valor. De este mapeo van a surgir toda una serie de restricciones, cuellos de botella, desafíos que enfrentan los agentes económicos para crecer, para fortalecer sus procesos de escalamiento económico y social. Eso lo vamos a validar en la primera mesa de diálogo, en donde se va a conformar también un consejo de gobernanza de la cadena de valor, y a partir de allí vamos a elaborar estrategias que van a terminar en un plan de intervención que va a ser validado en una segunda mesa de diálogo. No estoy dando mucho detalle de este proceso porque seguramente Jorge Mario por la tarde va a hacer alguna referencia a cómo fue esta experiencia de la CEPAL en el trabajo del territorio, y vamos a terminar después de esa mesa de diálogo con la creación de instrumentos priorizados bajo ejecución nacional, porque nosotros no tenemos, por supuesto, competencia para ejecutar políticas directamente a nivel de cada uno de los países. Es decir, vamos a generar esos instrumentos de manera mancomunada a nivel de 8 países, y después aquellos 4, en este caso, que han trabajado en la cadena regional de valor que vamos a utilizar como piloto, van a comenzar a ejecutar esos instrumentos cuyo foco está en mejorar
el acceso al mercado de la MIPYME. Pero a mí lo que me parece más interesante conversar con ustedes es mostrarles cómo hicimos el proceso de selección de la cadena regional de valor, porque, digamos, en diálogo con organismos que tienen un carácter interregional, me parece que este es un elemento fundamental, porque nosotros queríamos equilibrar dos cuestiones: fortalecer el comercio intrarregional, que es un gran desafío de nuestra región, así como mencionaba, en el caso de Centroamérica es alrededor del 30%, en el caso del NAFTA supera el 50%, lo comprobará la compañera de ProMéxico, estará alrededor del 52%, en el caso de la Unión Europea está en el 62%, en el caso de Asia-Pacífico el 50%, y nosotros estamos muy por debajo en materia de creación de comercio intrarregional, pero al mismo también cómo posicionamos a nuestra región en el comercio internacional o en el comercio global. Entonces nosotros aquí estamos utilizando 6 indicadores. El primero tiene que ver con la capacidad exportadora a nivel intrarregional, el segundo con la congruencia con los aportes de complementariedad comercial en los países de la región SICA, el tercero con la vinculación intrasectorial, el cuarto con el crecimiento de la demanda externa extrarregional, el quinto con la capacidad exportadora a nivel extrarregional y el sexto con sectores productivos con potencial de crecimiento. Esto nos va a permitir construir un índice de selección de cadena regional de valor. Y es importante mencionar, sobre todo cómo estamos trabajando de manera mancomunada en Centroamérica, que estos indicadores que yo les acabo de mencionar surgen de trabajos anteriores que ha desarrollado la CIECA para la escogencia o la selección de otra cadena de valor en acompañamiento con la CEPAL. Si miramos un poco a detalle, quizás no tenemos tanto tiempo, en realidad los indicadores que estamos utilizando son los mismos y esto tiene que ver porque, como se mencionó también mucho durante el panel de la mañana, es muy difícil acceder a información. La información que nosotros utilizamos es una base del 2014, sería interesante y un desafío como región tener bases inclusive más actualizadas en la que pudiesen participar también todos los países de nuestra región, porque no todos están representados, entonces tuvimos que ir complementando con otro tipo de fuentes estadísticas. Los primeros tres están concentrados en comercio intrarregional, como habrán podido observar, los segundos en comercio extrarregional. Pero ¿qué es lo que nos pasaba? Y este me parece que es el elemento clave para la discusión cuando hablamos de cadenas regionales de valor, y me parece que surge de uno de los primeros objetivos que está presente en el documento que elaboraron de la CELA y de la conversación que mantuvimos con Virginia, en el objetivo que tiene que ver con promover la selección de cadenas regionales de valor. Nosotros estos criterios, estos indicadores de comercio, teníamos que cruzarlos necesariamente con criterios estratégicos, con criterios que son fundamentales para la región SICA. Entonces, este es el set de criterios que nosotros construimos para después hacer un entrecruzamiento entre los indicadores que ya les mencioné y los criterios estratégicos que aparecen ahí reflejados. Los países participantes para la implementación de la estrategia regional piloto nos parecía que había un número ideal que era entre 3 y 4 países. Esto funciona como un semáforo, como podrán observarlo, es bastante fácil de entender, en donde, bueno, lo que está en verde de alguna manera nos estaba indicando el estado ideal con el cual nosotros queríamos trabajar en la cadena regional de valor. Entonces, en países participantes nuestro número era entre 3 y 4 y el valor que se le asignaba era 5 y así sucesivamente. Proximidad geográfica era una variable importante, participación potencial de las MIPYMES era una variable importante para nosotros, participación de la mujer, empleo y potencial de crecimiento, infraestructura y servicios de MIPYMES, porque esto es fundamental al momento de analizar cadenas de valor, porque tenemos distinta infraestructura disponible y distintos servicios disponibles en la región a nivel de las cadenas que estábamos analizando. La institucionalidad regional, el diálogo con otras instituciones regionales, OSPESCA si trabajábamos la cadena de pesca, CACO, CCAD, del SICA si trabajábamos otra. El tema de tránsito transfronterizo, y creo que esto lo mencionaron también hoy en el panel de la mañana cuando se hablaba de aspectos logísticos, que es un gran desafío de la región SICA, pero a su vez es parte de la agenda de cooperación con el Banco Interamericano de Desarrollo, por lo cual para nosotros era también importante considerar la variable del tránsito transfronterizo, la sostenibilidad ambiental y la adaptación climática, porque es importante también en la agenda de la región y en la agenda de los socios estratégicos, los cooperantes de la región, como puede ser The Nature Conservancy u otras ONGs que trabajan fuertemente esta línea, y seguridad alimentaria y regional, porque forma parte también de la línea de trabajo de la FAO en la región SICA.
A partir de esto lo que teníamos era, bueno, un índice de criterio estratégico ponderado que surge de la suma de valores, y del índice el índice de selección de cadena regional de valor ponderado surge de el ICCRB, falta una C, por el ICEP, es decir, del cálculo de los indicadores por los criterios estratégicos. Estas son las cadenas de valor que empezamos a analizar, que empiezan a tener distintas clasificaciones que constituyen un ranking, y empezamos a jugar con las delimitaciones. Por ejemplo, queríamos que entre los países que conformaran la cadena de valor tuvieran un aporte de más del 60% al comercio intrarregional, ¿no? Entonces ahí surgen 4 países en la primera línea: Panamá, Costa Rica, El Salvador y Honduras, que entre los 4 contribuyen con casi el 90%. En materia de lácteos, Nicaragua y Costa Rica con el 79.2%. En materia de tomates, Guatemala y Honduras con el 93.7%. En materia de zanahorias y hortalizas, Costa Rica y Guatemala con el 99.6%. En materia de verduras y hortalizas, Costa Rica, Honduras y Guatemala con el 92.7%. Cacao con el 73.5%, Costa Rica, Guatemala y Nicaragua. Aquí ustedes podrán ver que las cadenas, bueno, de acuerdo a los criterios que estemos utilizando, tienen distintos valores, pero por ejemplo en cacao quizás no resultaba tan interesante porque en términos de agregación de valor en la región hay muy poca agregación de valor. Quizás BRIT, Costa Rica es una excepción, pero la mayor parte del cacao que se lo exporta en granos, y el proceso o el procesamiento, el proceso productivo que le agrega valor clave se lleva a cabo en el exterior, entonces quizás por eso esa fue dejada de lado. En el caso de madera inmuebles, Costa Rica, Guatemala, Honduras. En el caso de mobiliario, El Salvador, Guatemala. De la industria textil, El Salvador, Guatemala, pero con una altísima concentración a favor de El Salvador. En cuanto a mano de obra industrial, la industria textil es la que más favorece la incorporación de la mujer en El Salvador también, pero con una altísima concentración y muy vinculada a la producción en zona de maquilas o a las zonas francas, con lo cual quizás tampoco resultaba tan interesante para experimentar con ella a nivel regional. Y turismo, del que participaban todos, que fíjense que en cuanto al índice de selección de cadena regional de valor es el que tiene el mayor número, pero en cuanto al ICEP, al índice de criterio estratégico ponderado, el que reunía el mayor número era la industria pesquera, con casi un 83% de cumplimiento de ese índice. Dicho esto, entonces, ¿cómo estamos siguiendo el proceso? Y me voy a apurar por cuestiones de tiempo. Finalmente les cuento que en la reunión que tuvimos en Panamá se seleccionó la cadena de la industria pesquera para trabajar, porque tenía un gran potencial de agregación de valor, de participación de las mujeres, de generar empleo, etcétera, etcétera. Y ahora estamos en el inicio de la fase de mapeo, para lo cual es importante entender varias cuestiones, y aquí me permito hacer una nota al pie, es decir, decidir a 8 países sobre cuál vamos a trabajar la cadena regional de valor piloto, que va de alguna manera a reportar beneficios para 4, fue una decisión muy compleja, primero, ¿no? Porque hubo que superar los intereses nacionales. Segunda cuestión, que participen estos 4 países de la cadena regional de valor no quiere decir que vamos a analizar la totalidad de la presencia de esa cadena de valor en cada uno de los países. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos hacer una delimitación geográfica para evitar una gran heterogeneidad intraeslabón al interior de esta cadena regional de valor, ¿sí? Como surgían en las discusiones, es decir, todos los países de la región participan en la industria pesquera, pero lo hacen con distintos niveles de competitividad, y al mismo tiempo al interior de un país quizás tenemos presencia de distintos eslabones que forman parte de esta cadena de valor, pero con índices de competitividad distintos. Entonces quizás en un país son más efectivos en la producción, en la actividad de pesca, y en otros en la actividad de procesamientos, y otro prestando terceros servicios. Entonces esto seguramente nos va a traer nuevas discusiones en cuanto a la delimitación geográfica, para no evitar la pérdida de competitividad de la cadena, porque nosotros nos estábamos planteando que era integración productiva desde los mercados, ¿sí? Si nos hubiésemos planteado otro metaobjetivo como inclusión productiva, también podríamos estar trabajando con otras cadenas de valor que respondiesen a ese metaobjetivo, pero en este caso se la quería vincular al mercado. Después vamos a transitar el proceso de identificación de eslabones y mapeo de actores.
El análisis de contexto, es decir, colocar esta cadena regional de valor en el contexto global, entender cómo son las lógicas de funcionamiento de la cadena para hacer un análisis económico que va a ser la reconstrucción de los costos y márgenes de ganancia de cada uno de los actores que conforman los distintos eslabones. Y esto es un desafío enorme también cuando se sientan en la misma mesa productores, procesadores, comercializadores a discutir, a socializar la información, a democratizar la información y a saber que quizás está sentado en la mesa al lado de una persona cuyos costos son del 13, el 15, su margen de ganancia, perdón, el 13, el 15, el 20%, y el que está al lado tiene un margen de ganancia del 260 o el 300%. Entonces es un gran desafío de gestión en cuanto a las discusiones que seguramente se van a dar. Un análisis de entorno de negocios para entender las organizaciones de apoyo y un análisis de gobernanza. Y esto es un elemento fundamental porque gobernanza es una palabra que utilizamos todos, pero no todos entendemos lo mismo por gobernanza. Hay una cierta prostitución del término, en el sentido de que para nosotros la gobernanza es entender la posición, sobre todo, de cuáles son las reglas de juego al interior de la cadena. ¿Quién fija reglas? Si se comparte o no se comparte información en esta cadena, si se fijan reglas hacia atrás, reglas hacia adelante. Y esto es fundamental porque por lo general se vincula con aquel que tiene mayor beneficios por la agregación de valor, ¿sí? Entonces no solo es entender un proceso de agregación de valor, sino también cómo se distribuyen los beneficios de esa agregación de valor. Y para entender este proceso es que tenemos que analizar con mucho cuidado la gobernanza y un análisis de variables priorizadas, es decir, nuevamente ambiente, participación de la mujer, seguridad alimentaria en la cadena de valor que estamos trabajando para salir con este análisis de restricciones, de cuellos de botella que de alguna forma constituyen la hoja de ruta de los próximos pasos, es decir, una vez que validamos con los actores que conforman los distintos eslabones de la cadena de valor cuáles son los grandes desafíos, bueno, esos desafíos son la base para construir las estrategias y generar ese set priorizado de instrumentos. Y con esto termino. Entonces, la Estrategia Regional de Articulación Productiva básicamente es una prioridad establecida en la Agenda Regional MIPYME, busca potenciar claramente el comercio intrarregional en la región SICA, fortalecer el análisis intersectorial y las posibilidades de integrar nuevos productos, procesos en cadenas regionales de valor, es decir, hacer un entrecruzamiento clave entre territorio y cadenas de valor en función de los metaobjetivos que nos estemos fijando. Va a funcionar como un piloto para mejorar el diálogo y la coordinación multinivel con una implementación, esperamos, más eficiente de políticas públicas. Vale la pena mencionar que a nivel de SICA se está discutiendo mucho, se está trabajando mucho el tema de políticas públicas para MIPYMES, de generar indicadores específicos para medir la eficiencia de las políticas públicas MIPYMES. Hay una plataforma que se llama CIRMIPYME, que hasta la fecha tiene todo el procesamiento de las exportaciones de las MIPYMES de la región, pero que queremos ir sumando más análisis y sin lugar a dudas se está construyendo con la OCDE y también con el CELA el tema de cómo medimos la eficiencia de las políticas públicas MIPYMES y después también, por supuesto, incorporar activamente el papel de la mujer en el desarrollo económico de la región SICA. Les agradezco mucho y, bueno, por supuesto, a disposición para cualquier consulta o conversatorio que quieran mantener para profundizar, ya sea el ejercicio de selección o cómo continúa el proceso de implementación de la estrategia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nahuel. Excelente presentación. Disculpa la presión del tiempo, sobre todo cuando uno está muy entretenido con una presentación. Bueno, es una pena, pero está abierto ya para las preguntas del debate y ya Nahuel está a la orden para cualquier consulta. Voy a pasar rápidamente, por problemas de tiempo, a la siguiente presentación, que está con nosotros Marianela Guzmán, de nacionalidad peruana, abogada por la Universidad de Lima. Ella cursó la maestría en Derecho Internacional Económica y de Políticas por la Universidad de Barcelona, España, especializada en Derecho Internacional Público y Derecho de la Integración, funcionaria internacional de la Secretaría General de la Comunidad Andina, previamente en el Servicio Jurídico y actualmente responsable de los programas de telecomunicaciones e interconexión eléctrica de la Dirección General de la Secretaría General de la Comunidad Andina, donde se encuentran los temas de promoción comercial, MIPYMES, complementariedad productiva y competitividad.
Marianela nos va a hablar sobre la Estrategia Regional de Integración Productiva de la Comunidad Andina. Adelante, Marianela. Muchas gracias, doctora Cartaya. En nombre de nuestro secretario general, el doctor Walker San Miguel, le traemos nuestro saludo. Igualmente solicitamos hacer extensivo nuestro agradecimiento muy especial al embajador Paulinich y, por supuesto, gracias a la Secretaría de Mercosur por acogernos el día de hoy. Sí, tal como gentilmente me presentó la doctora, quería decir en primer lugar que soy abogada. Estoy muy contenta de estar rodeada de tantos economistas. Y el día de hoy les vamos a traer el tema relacionado a la presentación del estado de situación de las MIPYMES y cómo abordamos este tema en el marco de la comunidad andina. En primer término, si bien todos tienen algún tipo de conocimiento previo sobre qué es la comunidad andina, siempre es bueno recordarlo. Como saben, somos un proceso de integración bastante antiguo. Este año hemos cumplido 47 años, vamos rumbo a los 50. Es una organización internacional con un objetivo principal plasmado en el Acuerdo de Cartagena, que es nuestro tratado fundacional, a fin de alcanzar un desarrollo integral, social y económico, más equilibrado y autónomo para fortalecer esta integración con proyección hacia Sudamérica y toda América Latina. Unas cifras muy rápidas. Como saben, estamos conformados actualmente por 4 países miembros, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Tenemos países asociados y países observadores, ¿no? ¿Cómo funciona la comunidad andina? Y hemos colocado esta diapositiva un poco para entender el contexto que a continuación les voy a explicar. Nosotros tenemos una serie de órganos e instituciones denominados en su conjunto el Sistema Andino de Integración. Dentro de aquellos tenemos unos foros técnicos denominados comités, donde toman asiento las autoridades gubernamentales en cada temática que hace parte de la agenda andina. Ahí es donde se encuentra el CAMIPYME, que les voy a detallar posteriormente, ¿no? A nivel legislativo tenemos 2 órganos principales que también es pertinente mencionar en este momento, que es el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, donde toman asiento los cancilleres, y la Comisión de la Comunidad Andina. La función de ambos es aprobar las decisiones. ¿Qué son las decisiones? Es la normativa andina, ¿no? Que, como ustedes saben, tiene como característica principal su supranacionalidad, efecto directo y aplicación inmediata, ¿no? Está la Secretaría General, que es el órgano ejecutivo de este proceso de integración. Tenemos también un Tribunal de Justicia, una serie de consejos consultivos. Tenemos también un brazo académico, que es la Universidad Andina Simón Bolívar, que ahora mismo tiene sede en Bolivia, en Sucre, en La Paz, en Quito también, ¿no? Un poco para qué comentarles esto. Una de las principales fortalezas de este proceso de integración y que creemos que puede contribuir con estas iniciativas que ya hemos venido escuchando durante la mañana es nuestra institucionalidad, ¿no? Y nuestro acervo jurídico, que es de obligatorio cumplimiento para los países miembros. No sé si tal vez tuvieron conocimiento que en el año 2013 se produjo un evento muy importante y fue un punto de quiebre para este proceso, que fue la reingeniería. A partir de este momento, se establecieron los comités y grupos de este proceso, donde está el CAMIPYME, que lo tenemos ahí en la primera columna. En concordancia con esto, la Secretaría General, no el órgano ejecutivo, tuvo una reorganización y es en la Dirección General 2, que está en el medio de este esquema, donde se ubica el tema de promoción comercial y MIPYMES y complementariedad productiva y competitividad, ¿no? Que fue considerado de máximo interés para los países. Esto está aprobado a través de la decisión 792. Efectivamente, el tema de integración productiva es un tema priorizado y considerado un eje de la integración andina. A partir de la decisión 797 fueron aprobados estos comités, donde está el CAMIPYME, como ya señalamos. Ahora sí, un poco ya para entrar en materia, también como deben haber escuchado, a partir del año
93 se consolidó y se perfeccionó el mercado ampliado de la comunidad andina, ¿no?, para crear una zona andina de libre comercio, ¿no? Esto ha implicado la adopción de una serie de medidas normativas en su mayoría que permiten contrarrestar los obstáculos a la libre circulación de bienes al interior del mercado. Como conocen también, pues esto está compuesto por las 4 libertades, la supranacionalidad, que ya la mencionamos, las preferencias arancelarias, una normativa común para los 4 países en tema de logística, infraestructura, transporte internacional y la eliminación progresiva del AS. Como resultado de este perfeccionamiento y gestión del mercado ampliado, pues a la fecha contamos con normativa ya consolidada y de plena aplicación en los 4 países, referida a aduanas, sanidad, calidad, origen. Ahí está también el eje de infraestructura, ¿no?, servicios, transportes, defensa comercial, propiedad intelectual. Esto que ha dado como resultado la internacionalización de la producción y la diversificación de las exportaciones. Aquí para mostrarles también rápidamente, como ustedes saben, a partir de los años 90 es que se fue consolidando este mercado. Ahí podemos mirar pues cómo se ha incrementado este crecimiento tanto al interior como hacia afuera, ¿no?, intracan y extracan. Esta es una proyección realizada hasta el año pasado. Asimismo, es importante señalar cómo actúan los bienes de mayor valor agregado, ¿no? El 86% del comercio intracomunitario está constituido efectivamente por bienes manufacturados. Y ahí vemos pues un comparativo entre el año 70 y hasta el año pasado, ¿no?, cómo se ha incrementado. Esto ha constituido 6.680 millones de dólares de exportaciones intracomunitarias de bienes manufacturados. Hay a continuación unas diapositivas que estamos presentando, que son parte en realidad de la matriz insumo-producto que viene trabajando CEPAL con base en la matriz sudamericana, y actualmente estamos pues desarrollando la MIP andina. A la fecha tenemos ya la de Ecuador, progresivamente se irán pues incorporando la de los demás países, porque lógicamente es un trabajo muy minucioso. Esto es al año 2005, ¿no? Lógicamente por la cantidad de data que se recoge, en fin, pero esto nos muestra también unos datos interesantes, ¿no? ¿Cómo se verifica esta complementariedad entre Ecuador, Colombia y Perú, por ejemplo, ¿no?, en la descomposición del origen de los insumos intermedios dentro de la región importados? Y así también se verifica que el mercado intrarregional andino es más propicio para esta integración productiva, ¿no? Esto está reflejado en la proporción de valor agregado en bienes intermedios, que es más alta que la proporción del valor agregado doméstico en bienes finales, ¿no?, como se aprecia claramente del cuadro. Algo muy importante es el componente social, ¿no? Esto es un generador de empleo al final del día, ¿no? Hacia el año 2005, y esto también es un dato de CEPAL, las exportaciones de la comunidad andina impulsaron cerca de 8 millones de empleos, ¿no?, donde 1,54 son las exportaciones de la comunidad andina al resto de América del Sur. Este es un ejemplo que hemos tomado, como es el caso de Colombia, ¿no? Para Colombia, el 10% del empleo total se explica por las exportaciones, ¿no? Esto es para el año 2011. La comunidad andina de ese total es el 10%. Aquí hay unas diapositivas que se refieren a en qué sectores hay cadenas de valor bilaterales entre algunos países miembros, por ejemplo, entre Ecuador y Colombia. Tenemos pues esa serie de productos, ¿no? Papel y cartón, productos plásticos, química, autos y autopartes, textiles y confecciones, cuero y calzado. ¿Qué sucede en el caso de Ecuador y Perú? También identificamos alimentos y bebidas, papel y cartón, textiles, cuero, petróleo y derivados.
En el caso de Ecuador y Bolivia, si no, igual las puedo ir comentando sin diapositivas. Sí, como no. En el caso de Ecuador y Bolivia también tenemos pues 3 áreas identificadas que comprenden los productos agrícolas, las tortas de soya, como saben es un producto pues de máximo interés para Bolivia, cuero y calzado, y las manufacturas de metales comunes. También con base en el estudio de CEPAL se han identificado algunas conclusiones sobre estas cadenas de valor, ¿no? Existen efectivamente importantes vínculos productivos entre los países de la comunidad andina, representan el 20% del valor agregado doméstico. ¿Qué significan estas cadenas de valor en términos del valor agregado para el comercio y el empleo? Es el 90% del sector manufacturero y el 76% del empleo generado por las exportaciones a la comunidad andina. Esto es el 42% del empleo exportador generado a las exportaciones de la CAN. Ahora, volviendo al ámbito andino, que han generado en buena cuenta todas estas acciones, no un efecto plataforma, como siempre juntos, complementándonos, es mucho pues, más eficiente completar esta oferta que se requiere, ¿no? Tenía un cuadro con data bastante interesante para mostrarles sobre el efecto plataforma sobre esto, pero bueno, lo verán en las diapositivas después. Sí, bueno, entonces finalmente, ¿cuál es el papel de las pymes en la región andina? Lógicamente es un elemento importante en la dinámica económica, constituye un sector social definido. Ahí es, justo la anterior. Perfecto, gracias. Constituye un sector social definido que contribuye a la inserción internacional de los países miembros de forma equilibrada y beneficiosa, ¿no? Representa un importante sector económico, es el 60% del empleo en los 4 países, hace parte de la producción nacional y por ello es fundamental pues su incorporación plena en los procesos productivos en este contexto actual de globalización y productividad. En el año 2011, que fue el mismo año que se aprobó la creación del CAMIPYME, el Comité de Pymes que les voy a mostrar a continuación, se aprobó también esta iniciativa contenida en la decisión 702 que trata el sistema de estadísticas, ¿no? Como ya hemos escuchado, un elemento común, un obstáculo más bien común es la recolección de data, ¿no? El suministro actual de información. Para comentarles en este caso que se han identificado estos estratos, que es para cuantificar el tamaño de las pymes, no solamente. Y con base a ello se ha hecho una estimación de las microempresas actualmente vigentes en la subregión, ¿no? Es un sector lógicamente importante por su implicación social, básicamente está constituido por unidades familiares, ¿no? Hay en un cuadro muy sencillo de resumen, hay un estimado de microempresas que actualmente existen en la región, qué porcentaje de población ocupada representan y su participación en el PBI. Además de estas iniciativas, pues, que parten propiamente de los foros de los países miembros, tenemos la colaboración de otros organismos, ¿no? Por ejemplo, con la OIT hay conversaciones para implementar esta metodología que ellos denominan IMESUM, que como ven es un conjunto de productos de formación en gestión empresarial, que es básicamente pues, otorgar herramientas a estos pequeños empresarios
para que puedan cumplir con estándares internacionales, por ejemplo, ¿no? Si tienen una idea de negocio, puedan cumplir con las normas tanto tributarias, comerciales, de calidad, aduaneras, en fin. Los países tienen previsto implementar esta herramienta a partir del próximo año. Actualmente están analizándolo, pero ya hay un compromiso para iniciar esta implementación. También hay una metodología que se llama la SCORE, que es un programa de formación, asistencia técnica y seguimiento para el incremento de la productividad. ¿No? Un poco de cómo se implementa. La implementación es muy corta, en apenas 2 meses y medio, donde desarrollan una visita en línea de base, talleres de formación de 2 días y asistencia técnica con un seguimiento, ¿no? Está presente en 9 países a nivel global y ha logrado más que, gracias, 810 empresas tengan una reducción de costos en producción. Adicionalmente tenemos un observatorio de pymes andinas, ¿no? Que yo creo que esto podría responder un poco a lo que se comentó en el primer panel, que era cómo hacemos pues para recoger toda esta información actualizada, ¿no? Tenemos el problema de las estadísticas, ¿no? Que a veces es muy difícil, pues, incluso habiendo una norma que los obliga, que ellos envíen esta data, ¿no? Suministren de manera actualizada esta data para estadísticas, pero hay otros modos de obtener la misma y que ya después vamos a mirar por qué. ¿Qué es el OAPyme y con qué idea fue creado? Es un mecanismo de observación, análisis y monitoreo de desempeño, evolución en el tiempo e impacto de los instrumentos de política empresarial en su competitividad y difusión de la información de servicios de la MIPYME andina, ¿no? La idea es que se mejoren las condiciones de desarrollo de estas pequeñas empresas y facilitar el acceso a herramientas de uso práctico. Lógicamente, para facilitar las exportaciones. ¿Qué servicios ofrece? Número 1, el de información, ¿no? Tener una información actualizada comercial y de mercado, asociatividad, innovación tecnológica, servicios financieros, el marco legal comparativo, las políticas públicas comparativas, una estadística armonizada y emprendedores y unidades productivas informales. También contiene un directorio de gremios, un directorio de empresas y un centro de negocios. Los países han acordado que a partir del próximo año, desde enero del 2018, se va a volver a activar este observatorio, ¿no? Que de hecho está colgado en nuestra página web, en la página de la Comunidad Andina. Bueno, algunos de los beneficios de este observatorio andino, ¿no? Que permite el conocimiento comparativo del sector para rediseñar, orientar y racionalizar las acciones y programas dirigidas a esta área. Para los institutos, en que les beneficia el conocimiento analítico de la estadística a nivel de la subregión, y para los empresarios la información de fácil acceso, porque esta es información totalmente pública y además que se encuentra validada por los propios países, ¿no? Acerca de los servicios financieros y no financieros, gracias. Es una base informativa para la toma de decisiones privadas de inversión y se prevé que dinamice las relaciones comerciales. Otras actividades que tenemos también es el Encuentro Empresarial Andino, que esto partió de una directriz de los presidentes de la Comunidad Andina de pues tener una presencia conjunta, ¿no? En los diferentes foros. Es así que la Comunidad Andina organiza este encuentro empresarial, que es una macro rueda de negocios, ¿no? Ya tiene 6 ediciones, la última se realizó este año en Armenia, Colombia, ¿no? Y ahí tenemos un cuadro igual con las expectativas de negocios alcanzadas por el sector que nos muestra un poquito cuáles fueron los resultados. También se participa de manera conjunta en otros foros, por ejemplo, en la feria, en la FHC de China, que se participaron 2 años, en la feria Magic de Las Vegas, en la Fine Food Australia,
En fin, el propósito de esta diapositiva es mostrar que efectivamente la participación conjunta es mucho más beneficiosa que los países pues vayan cada uno solos, ¿no? Porque así se diversifica la oferta, lógicamente, ¿no? Bueno, y esto era todo. Muchas gracias. Gracias, Marianela. Me engañaste, me dijiste que eras abogado. Para ser abogado eres buena economista. Muy interesante la presentación de Marianela con la visión de la comunidad andina. Vamos a pasar ahora rápidamente a presentar a la licenciada Blanca Rodríguez. Ella es ingeniero agrónomo, trabaja en cooperación hace más de 25 años. Actualmente es responsable de los programas de cooperación en la oficina regional de la Agencia Española de Cooperación Internacional en Montevideo. Blanca nos va a hablar sobre la integración productiva, mejora de la competitividad e internacionalización de las pymes en el Mercosur. Adelante, por favor. Buenos días. Aquí con tanta aparato. Buenos días. En primer lugar, quisiera disculpar la presencia de mi jefe, el coordinador de la cooperación española en Uruguay, que no ha podido estar hoy aquí como hubiera sido su deseo porque tiene otros compromisos de agenda. Todos sabemos que a final del año las agendas son muy complicadas. Bueno, entonces vengo yo, que soy la responsable de programas de cooperación en la oficina, a compartir con ustedes en este rato, intentaré ser breve, lo que ha sido esta última década de trabajo conjunto con el Mercosur, ¿no? Entonces, en primer lugar, ¿de dónde arrancamos, no? Este programa de la ECI con Mercosur surgió a partir de un memorándum de entendimiento que firmó la Agencia Española de Cooperación con el Mercosur en el año 2008 y abarca todos aquellos proyectos que a lo largo de esta última década hemos acordado las partes en las áreas que se han ido definiendo. En cuanto al objetivo que teníamos cuando iniciamos este proceso común, era compartir una visión de mediano y largo plazo orientada a la ampliación de capacidades regionales y al aprovechamiento de oportunidades para contribuir a la reducción de la pobreza y fomentar sociedades más equitativas. En definitiva, a fortalecer estructuras sociales y productivas de las comunidades más excluidas de la región, promoviendo políticas públicas que contribuyan a la inserción social. Porque nosotros, claro, tenemos el sesgo de lo que es la cooperación al desarrollo y siempre nuestras acciones van dirigidas al apoyo de políticas públicas que se centran y se focalizan en las capas más desfavorecidas de la sociedad. En cuanto a las líneas de trabajo que convinimos, pues fueron las que tienen ustedes ahí: integración productiva, medio ambiente, género, formación de capacidades y fortalecimiento institucional, y desarrollo rural, desarrollo local, rural y fronterizo, y salud. El presupuesto que destinamos entre el 2008 y 2015 fue de 5 millones de euros. Todavía tenemos algunos proyectos en la segunda fase en marcha. La mayoría de los proyectos que realizamos están ya finalizados. En cuanto a modalidades de cooperación que empleamos, fueron las dos que tenemos: bien proyectos concretos en esos sectores anteriormente mencionados y también actividades complementarias con capacitaciones en los distintos sectores a actores relevantes y debates e intercambios de experiencias. En cuanto a resultados y logros obtenidos, en primer lugar, decir que la cooperación española, bueno, y en general todas las cooperaciones, intentan colaborar en aquellos sectores en los que nuestros planes directores de cooperación coinciden con las políticas públicas que defienden los organismos integrantes de este ámbito de cooperación regional. Es decir, tiene que producirse esa convergencia entre nuestras líneas directrices que marca el Gobierno después de una amplia consulta con todos los actores territoriales
y también con la sociedad civil y estas instituciones del Mercosur. En ese sentido, se definieron los sectores que les dije dos diapositivas anteriores y fueron aprobados inicialmente por los órganos de Mercosur en el formato de perfil de proyecto. Primero se llega a un acuerdo macro sobre cuáles son las líneas de trabajo que en cada sector se van a profundizar y luego ya los técnicos empiezan a bajarlo y a desagregarlo, formulando ya proyectos con los programas operativos anuales de implementación presupuestaria, con las actividades concretas bajadas a terreno, etcétera, que también tienen que ser aprobados por el Grupo de Mercado Común en sus reuniones semestrales. En cuanto a los logros específicos, creo que hemos intentado contribuir al fortalecimiento del trabajo regional y la colaboración en el ámbito del Mercosur. También intercambio de experiencias de todos los actores implicados que participaron en los distintos programas que apoyamos y a mejorar las capacidades de los beneficiarios para detectar las necesidades y los proyectos de cooperación. ¿Con qué desafíos nos encontramos? Bueno, para que la cooperación que llevamos a cabo fuera sustentable, era necesario, en primer lugar, alinearse con las estrategias de los organismos de la integración regional y sus órganos de representación. Y también habría que centrarse en las líneas de acción prioritaria de los distintos grupos de trabajo. Estos foros y reuniones y grupos de trabajo con los que hemos trabajado en esta década, pues han recogido los frutos de estas experiencias, de estos intercambios que hemos tenido para intentar trasladarlo a las políticas públicas y acciones en favor de sectores estratégicos y de los procesos de integración regional. Es decir, que al final el objetivo para el que nosotros trabajamos y nuestro mayor desafío es que lo que hacemos tenga una incidencia en las agendas públicas, en los decididores o contribuya a las agendas públicas de los que tienen que decidir estas políticas para que tengan en cuenta especialmente las capas más desfavorecidas y apoyen también la integración regional. Otro desafío es que la gestión conjunta ha permitido también un aprendizaje conjunto y enriquecedor de todas las partes y también se ha detectado la necesidad de unos mecanismos que permitan hacer más fácil y ágil lo que es ya el aterrizaje concreto de los proyectos en el terreno, puesto que al no poder las instituciones del Mercosur recibir directamente los fondos, se han tenido que vehiculizar a través de unos mecanismos y cauces paralelos para los que no existían caminos previamente establecidos ni mecanismos. Los hemos tenido que ir construyendo entre todos, ¿no?, para poder articularlo, ¿no? Entonces, quizás reflexionábamos que sería bueno que desde el ámbito de Mercosur se establecieran los canales y los cauces, como las autopistas por las cuales, con unos mecanismos y procedimientos que todos conociéramos, para facilitarnos lo que es ya la pura gestión y aterrizaje de esas políticas, que muchas veces están claras las definiciones, están claros los objetivos a los que apuntamos, pero nos encontramos las dificultades ya en el terreno, no en la implementación. Por otro lado, la experiencia acumulada en esta cooperación implica también para el Comité de Cooperación Técnica un conocimiento más cabal de los procedimientos que permitirán la búsqueda conjunta de estas soluciones para allanar las dificultades que se nos han planteado en la ejecución. Es decir, este intercambio mutuo, este trabajo conjunto nos ha enriquecido a todos, hemos aprendido todos de todos y creemos que a lo mejor en el futuro sería bueno haber contribuido a esta creación de unos mecanismos comunes de articulación y de aterrizaje de iniciativas. Y por último, quería darles una pequeña pincelada de los proyectos que en el ámbito concreto de la integración productiva hemos apoyado, ¿no?
Ahí tienen ustedes el proyecto que se llama Promoción de los movimientos cooperativos del Cono Sur como instrumentos de inclusión social, generación de trabajo digno y como actores de desarrollo y profundización del Mercosur, PROCOOPSUR, dentro de esta línea de integración productiva. Como contraparte, trabajamos con la Reunión Especializada de Cooperativas del Mercosur, la REC. La entidad beneficiaria lo tuvimos que canalizar a través de la Conferencia Uruguaya de Entidades Cooperativas, CUDECOP, que era la que en nombre de todos los miembros de este grupo de la REN actuaba como beneficiario, o sea, había que depositar los fondos ahí porque no se pueden depositar, no hay manera de depositar fondos en el ámbito Mercosur, y lo administró la Corporación Nacional para el Desarrollo, que era como el banco donde teníamos ahí el dinero, y luego por orden y cuenta de CUDECOP se iban haciendo los gastos y pagos que se acordaban en el ámbito de trabajo de la Reunión Especializada de Cooperativas del Mercosur, ¿no? O sea que imagínense la articulación que hubo que hacer para poder aterrizar este proyecto una vez que se logró el acuerdo de todos los miembros integrantes de esta reunión especializada. Los objetivos de este proyecto fueron el diseño e instrumentación de políticas de incidencia en los organismos del Mercosur, los gobiernos y estados nacionales para la generación de condiciones y la promoción y fortalecimiento de economía social y solidaria, con énfasis en cooperativas como instrumentos de inclusión social, laboral y desarrollo regional. En esto invertimos 450.000 euros. El otro proyecto que también apoyamos en este sector de integración productiva fue integración productiva sectorial y territorial en el marco del Observatorio Regional Permanente de Integración Productiva del Mercosur, ORPIP. En este caso, la contraparte, trabajamos con el Grupo de Integración Productiva. La entidad beneficiaria de la subvención fue la Organización Internacional para las Migraciones, por lo que habíamos dicho que no pueden recibir fondos, entonces tenemos que buscar un beneficiario externo que haga este bypass para poder vehiculizar los fondos, y el presupuesto en este caso fueron de 525.000 euros. El objetivo que tenía este proyecto de integración productiva sectorial era desarrollar y fortalecer la integración productiva en el Mercosur a través de la articulación y la asociatividad de mini pymes sectorial y territorial. Otro proyecto que está todavía en ejecución, lo tenemos ahora entre manos, estamos todavía con las negociaciones, acuerdos de los miembros integrantes, sería integración productiva. Esta sería la segunda fase del proyecto anterior que acabo de decir, ¿no? Integración productiva, mejora de la competitividad e internacionalización de micro, pequeñas y medianas empresas del Mercosur. Aquí la contraparte. Tenemos varias: Ministerio de la Producción de Argentina, el Ministerio de Desenvolvimiento, Industria y Comercio Exterior de Brasil, Ministerio de Industria y Comercio de Paraguay. La entidad beneficiaria es el Ministerio de Industria, Energía y Minas de Uruguay. En este caso ellos son los que reciben los fondos y gestionan los presupuestos por cuenta y orden de los acuerdos adoptados en el ámbito del subgrupo de trabajo número 14. El presupuesto es de 30.000 euros. Y los objetivos que se persiguen en este proyecto, que todavía está en vigor, es desarrollar capacitación en integración productiva con un plan piloto en el marco de 2 encuentros empresariales de los sectores que se acuerden. Y estábamos hablando ahora precisamente que por ahora en las conversaciones que se han realizado parece que los sectores de acuerdo son el sector calzado y el sector software. También otro de los objetivos es promover la asociatividad empresarial a partir de la detección de iniciativas que permitan mejorar la competitividad de los sectores productivos integrados en el subgrupo de trabajo número 14, y también explorar los instrumentos disponibles en el Mercosur y detectar proyectos de integración productiva. O sea, al final es capacitar a estos sectores empresariales para que estén en condiciones de poder formular sus propuestas en el ámbito del Mercosur. Por último, quería hablar además de proyectos concretos, hemos realizado unas actividades complementarias. Como les dije en una diapositiva anterior, nuestras intervenciones tenían 2 modalidades, una del proyecto clásico y otra de capacitación de los actores. En este sentido, de capacitación de los actores, es en el que hemos realizado estas acciones complementarias
para el cual nos ha apoyado el Centro de Formación para la Integración Regional, CEFIR, en el desarrollo de un espacio de Mercosur de formación en gestión de procesos de economía social y solidaria con énfasis en cooperativas, con un presupuesto de 208.934 euros, de los cuales la agencia puso 160.000 euros aproximadamente. También realizó CEFIR un programa de capacitación para actores institucionales del Mercosur sobre principios, conceptos y prácticas en integración regional. Aquí apoyamos con 91.000 euros. Como conclusiones, bueno, es difícil resumir así tan brevemente todo lo que ha sido una década de trabajo conjunto, que realmente a nivel, yo puedo decir que en la parte que me tocó participar fue un enriquecimiento profesional impresionante, fue un aprendizaje, no sabía nada y juntos, bueno, creo que hicimos cosas que en algunas ocasiones nos confundimos, hemos aprendido para no volverlas a repetir, en otras creo que fueron un acierto, que fueron realmente de gran utilidad y así tuvimos la devolución por parte de los actores implicados, ¿no? Pero así como conclusiones, así muy de pincelada, es que nosotros como cooperación bilateral a veces perdemos un poco la perspectiva de lo que es un ámbito regional en relación con lo que son la ejecución de las intervenciones. Los plazos del Mercosur no son los plazos bilaterales. Esto quiere decir que cualquier acuerdo que se consiga, como tiene que tener la concurrencia y la asociación de todos los países miembros, tiene otra dinámica y tiene unos requerimientos de tiempo mucho mayores. Además, se dan también circunstancias ajenas a nuestras intervenciones, tanto en nuestro país por cambios de gobierno, cambios de autoridades, cambio de la propia estructura de cooperación, como cambios en los países del Mercosur, políticos, institucionales, de todo tipo, que también juegan ahí y que producen retrasos evidentes, ¿no? Entonces, esto hay que tener en cuenta. Y luego yo resaltaría también el valioso aprendizaje de los mecanismos de trabajo de cada uno, conocernos, acercarnos, ver cómo trabajas tú, ver cómo lo hacemos nosotros, intentar converger hacia un nosotros. Bueno, pues nosotros hacemos esto, vosotros hacéis esto y ahora vamos a hacer en conjunto, nosotros con vosotros, cómo construimos algo que nos permita bueno, canalizar nuestras aportaciones en beneficio de los actores que intervienen, en este caso en la integración productiva, y siempre con la mira puesta a incidir en nuestro pequeño granito de arena en políticas públicas dirigidas especialmente a los sectores más desfavorecidos de la población, ¿no? Bien, yo con esto y quizá alguna otra cosa que había recogido por aquí, que es uno de los instrumentos que está bastante de moda ahora, que es la cooperación sur-sur. Creemos que este ámbito de cooperación regional es muy interesante para poner en marcha experiencias de cooperación sur-sur por proximidad, de experiencias o de estructura de países muy similares, ¿no? Hay países que tienen muchísimas cuestiones que pueden ofrecer como experiencias por las que han pasado a otros países de la región, y este es un ámbito muy interesante porque es un ámbito que en el que los países intentan converger superando dificultades, ¿no? Y superando los límites nacionales para abrirse a otras realidades más amplias, ¿no? Entonces, yo con esto terminaría y, bueno, quedo a la orden si requieren alguna cuestión. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Blanca, y no solo disculpar a tu jefe, sino también muy agradecida. Le envías un mensaje de agradecimiento por la respuesta rápida a la convocatoria y el apoyo y la cooperación que nos han brindado, y a ti por tu presentación. Muchas gracias. Con esto terminamos la sesión 2. Por temas de tiempo vamos a dejar el debate para la tarde. Al inicio, después del almuerzo, vamos a comenzar con el debate con nuestros ponentes. Así que guarden sus interrogantes, sus preguntas y sus aportes. Ahora vamos a pasar a tomarnos la foto del grupo y ya el bus nos está esperando para llevarnos al restaurante para el almuerzo.